Vamos a continuar con nuestro libro de Ruth. En el capítulo 1, habíamos quedado en el verso 6, y vamos a leer el 7 y el 8 en Primera de Ruth. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Los muertos, ¿quién eran? Sus propios hijos. Noemí decide regresar. Qué bueno, pues, qué bueno. Y vamos a ver la importancia de que este detalle es importantísimo, valga la redundancia. Y yo puse ahí algo que pude deducir hasta ahora, hasta este momento del libro. Hay momentos que si quieres la providencia de Dios en tu vida, tendrás que hacer cambios, y para esto será necesario activarte en la oración, humillarte ante Dios y pedirle que dirija tu vida, y Dios te mostrará el camino. En este punto estamos aquí, como Noemí, en el punto de que Noemí decide regresar. ¿Qué tenemos que tener claro? La importancia de regresar. Tenemos que ver que Elimelec, en un momento de hambruna en Belén de Judá, él se fue cuando no debió irse. Él debió permanecer en su pueblo, con su gente, y estar en la lucha con su gente. Claro que para que eso sea más entendible, tendríamos que ver el carácter del Antiguo Testamento y cómo, cuando vemos las historias diferentes, vemos que Dios esperaba que el pueblo estuviera unido. Nunca vemos que el pueblo, cada uno fuera por su lugar en los momentos de crisis del pueblo de Israel. Por eso era importante que él se quedara, y a medida que vamos viendo el libro, vamos deduciendo las cosas que tal vez no estén directamente escritas aquí. Acá no va a decir Elimelec hizo mal, pero cuando uno va leyendo el libro, nos va dando las luces para nosotros determinar que Elimelec tomó su primera mala decisión en irse de Israel. Segundo, vemos que él murió de una vez. Después vemos que murieron sus dos hijos. Y Noemí vio en un momento dado que algo estaba mal y decidió hacer el cambio en ese punto. Ahora, ¿qué culpa tiene Noemí? Directamente no tenía la culpa ella. El principal responsable, podemos decir que era Elimelec desde el primer día. Sabemos que tanto en el Antiguo Testamento como hoy, en el argot cristiano, el hombre es la cabeza de una familia. Pero hoy les tengo un mensaje para las esposas. La esposa no es que no tenga voz ni voto, eso no quiere decir ni hoy ni ayer. Tanto hoy como en el Antiguo Testamento, las historias hablan por sí, en muchos casos, donde la esposa es importante en los consejos al marido y en la familia. Y es más, les voy a decir, son determinantes en momentos específicos el consejo o la opinión de una esposa en varias historias de la Biblia. Porque el consejo de la esposa al esposo va a determinar si era para bendición o era para maldición. Por eso le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Porque una esposa apartada de Dios dio un mal consejo. Pero también vamos a ver muchas mujeres aquí, que no quiero nombrar ni una, pero muchas, que dieron un buen consejo a su esposo y fueron de bendición a su familia y su descendencia. Está lleno el Antiguo Testamento de estas historias. Y yo le digo, esposas que se encuentran aquí, es importante lo que ustedes le digan a sus esposos. Influye muchísimo, más de lo que creen.
No es que el hombre hace lo que le da la gana y eso es la última palabra. Porque siempre la última palabra del hombre, ¿cuál es? Sí, mi amor. Entonces, ¿será importante la opinión de una esposa? Claro que sí, claro que sí que es importante. No nos engañemos los hombres. Claro que sí. Y somos influidos por esa opinión. Somos un matrimonio. Somos uno ante los ojos de Dios. Y tal vez el hombre tome la decisión final, pero está influenciada por la presencia de la esposa. Por eso es importante y por eso Noemí en parte tal vez tuvo culpa, porque ella pudo haber aconsejado a Elimelec, que no lo dice la Biblia, pero pudo aconsejar, no nos vayamos. Pero la Biblia no dice que ella nunca dio un consejo o se resistió a no ir a Moab. Tal vez se quedó callada. Entonces, nos pone a pensar esto, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo más importante aquí, esposas, hoy? Que para dar buenos consejos, usted tiene que estar alineada a la obediencia de Dios. Porque si no está alineada a la obediencia de Dios, no va a dar buenos consejos a su marido. Si usted no ora y está en comunión con Dios, le aseguro que de usted no va a fluir buenos consejos. Se lo aseguro. Si yo tengo un dolor de cabeza un domingo en la mañana, créame que mi esposa va a hacer la diferencia. ¿Cómo? Porque van a pasar dos cosas. Mi esposa va a decir, no, acuéstate, vamos a descansar, te lo mereces, mi amor. Hoy no vamos al culto, vamos a descansar porque estamos cansados y tú te des la cabeza, tranquilo, no pasa nada. Dios es bueno y misericordioso y Él va a entender. Pero puede haber otra respuesta, otro consejo de mi esposa y me puede decir, toma esta agüita con sal, revuélvela, tómala que en 5 minutos te hace el efecto y ya nos vamos a la iglesia que se nos hace tarde. Y déjate de payasada. ¿Cuál es el consejo sabio? Ya ustedes saben la respuesta. Pero para que ese consejo sabio salga a luz, esa mujer, esa esposa, tiene que estar alineada con el Señor. Porque si se la pasa viendo novelas turcas, no le va a dar ese consejo. Si no tiene aquí en la cabeza lo que le agrada al Señor y el amor por la obra, no le va a dar el buen consejo. Estoy siendo un poco tajante, pero es bueno que seamos tajantes porque es necesario hacer los cambios como Noemí lo hizo. Esposa, hoy me la voy a agarrar con ustedes. Es necesario que lo hagamos si queremos que las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. No podemos seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes. Todos lo sabemos, que es así en el trabajo y en todos lados. Cuando queremos cambios para beneficio de alguna manera, tenemos que hacer los cambios en lo que veníamos haciendo mal. Nos toca a cada uno identificar qué estamos haciendo mal en un momento dado para poder encarrilar nuestra vida de la manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. De eso estamos hablando. Amén. Ninguna de las hermanas me dijo amén, ninguna de las esposas me dijo amén. Pero también yo sé que ellas entendieron. Noemí regresa de donde nunca debió salir. Ese es el punto en este versículo 8. Vamos al 9 y 11. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Una despedida dolorosa. ¿Se acuerdan que yo el domingo pasado les dije que era costumbre de que cuando alguien se iba de la ciudad, los familiares, los amigos lo acompañaban hasta las orillas de la ciudad para despedir a la persona?
y estaban en ese momento de despedida de las dos nueras con Noemí. Y ese es el momento más angustioso de una despedida. Y en el 10 se deduce que Orfa es la que está hablando. No lo dice claramente, Orfa dijo esto, pero se deduce que Orfa es la que está hablando en esa pregunta del verso 10. Aquí está. Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo, y la expresión es importante. No está diciendo, ciertamente iremos contigo al pueblo. No, no lo dijo así. Dijo, ciertamente iremos contigo. Dudando. ¿Por qué? Porque en su corazón Orfa todavía era moabita, a diferencia de Ruth, que más adelante lo vamos a ver. Orfa estaba diciendo, y yo voy a dejar mi costumbre, mi casa, que ahora ni marido tengo, ni me le debo a él, no tengo ninguna obligación, y me voy a ir para un pueblo totalmente diferente, con otros dioses y otra cultura, que yo no he todavía terminado de entender, porque recordemos que pasaron 10 años estas dos nueras siendo discipuladas por Noemí. ¿Por qué digo eso? Porque estuvieron conviviendo con maridos israelitas y ellos seguían sus costumbres, y le aseguro que Noemí, como parte de la costumbre de esa época, era transmitirle a sus nueras o a sus hijas las costumbres que seguían y los buenos modales. Así que Orfa sabía en qué consistía la cultura israelí. Y vamos a ver que Ruth es todo lo diferente. Noemí le responde, ¿tengo yo más hijos? Y aquí le puse el concepto del liberato en Deuteronomio 25, 5 al 6. Puse 2 versículos por cuestión de tiempo. Pero le invito a que lea todo el capítulo completo. Y si quiere leer Deuteronomio completo, mejor. Así más va entendiendo la cuestión de las leyes a medida que vamos avanzando en el libro de Ruth. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Esa era la ley de ese momento. Por eso es que Noemí le responde eso. ¿Tengo yo más hijos? Por eso lo estaba diciendo. No lo dijo porque le salió del alma decir una frase. Ella estaba apuntando a la ley que los acogía a ellos. Por eso hizo esa pregunta, no tengo más hijos. Por eso le dice, ¿van a esperar que tenga más hijos? ¿Que crezcan? Es una locura. Ese es el concepto que tienen que tener claro por qué Noemí estaba diciendo todo eso. Y hacía referencia a la ley. Léanlo, lo invito a que lean Deuteronomio 25 por lo menos, completo. Dice el 12 y el 13, volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿para qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entendamos el ánimo un poquito ahora de Noemí. No estaba muy alegre a pesar de que se iba a su casa. Ella estaba derrotada. Ella estaba derrotada. Porque era consciente de su situación y de todo lo que le había pasado y por qué le había pasado. Estaba en un momento down. ¿Quién no tiene un momento down en nuestra vida? Todos pasamos por un momento en el cual nos vamos a sentir mal. Anímicamente vamos a estar bien por el piso. Pero eso no quiere decir que no tengamos esperanza de hacer los cambios correctos al momento correcto. Tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros tenemos la respuesta para hacer los cambios. Tenemos la respuesta para hacer las cosas diferentes. Así que mi hermano, si en algún momento usted o ahora está pasando por un momento down,
Levante su ánimo, vea qué tiene que hacer, determine y enfóquese en qué tiene que hacer, en qué tiene que cambiar, para poder salir de ese momento tan frustrante y tan apagado de su vida. Pero hay esperanza. Mientras tengamos vida, mientras tengamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esperanza. La mano de Jehová ha salido contra mí. Si fuera panameña, Noemí hubiera dicho, estoy salada. Estaba Noemí que ya no creía en nadie. Ya digo, ¿qué más da? Ya me tocaron todas, sin marido, sin hijo, sin nieto. No estoy en mi tierra. Para una mujer de esa época era muy duro. Ella estaba desamparada, sin herencia, sin nada. Entonces, podemos comprender un poquito a Noemí, que estaba bien bajoñada. Podría ser un buen panameño, ¿no? No es un castigo. Es el resultado de no estar alineado con la voluntad de Dios. Y ese es el pedacito importante. Cuando en nuestra vida las cosas de repente no ruedan bien y tenemos momentos complicados, no es un castigo de Dios. Tal vez sea que no estamos haciendo las cosas en el camino correcto, en la dirección correcta de que el Señor quiere en nuestras vidas. Así de sencillo y de simple. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra propia inteligencia, nuestra propia opinión, y decidimos nosotros, yo voy a hacer esto porque yo determino que lo puedo hacer, ahí pueden empezar a suceder cosas en nuestra vida que nos lleven a momentos de frustración. Por eso es importante estar alineado con la voluntad de Dios, siempre estar alineado en la voluntad de Dios. Y este capítulo va hacia eso, es que tenemos que estar alineados conforme a la voluntad de Dios. No queda de otra, no hay otra opción si queremos hacer las cosas bien. En la medida que andemos en la fe, y esto es importante, en la medida que andemos en la fe, la bendición de Dios será con cada uno de nosotros. De lo contrario, cosecharemos frustraciones. Así es, mi hermano, se lo digo por experiencia. Muchas veces quise andar en mi propia opinión y terminé en frustraciones. Tenemos que abrazar la fe. ¿Cómo se abraza la fe? La fe se abraza en esos momentos delicados de nuestra vida. Es cuando tenemos que demostrar que realmente confiamos en Dios. Porque cuando todo va bien, la fe no es probada. La fe sin obra es muerta. Todos conocemos ese versículo. Entonces la fe tiene que ser probada por medio de las obras. ¿Por medio de qué obras? Cuando las cosas no marchan bien, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en prueba. Noemí tuvo fe, a pesar de que estaba en un momento de crisis. Porque al tomar la decisión de volver a su pueblo, Belén, está demostrando que tiene fe en lo que ella había creído y en su Dios. Si no, no hubiera logrado los cometidos. Vamos al versículo 14 y 15. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Todavía no se han despedido, hermano. Están llorisqueando todavía. Y Orfa besó a su suegra. Ya ella tiró la toalla. Orfa dijo, esto no es para mí. Chao, suegra querida, te quiero mucho, pero me voy, y mejor dicho, me quedo con mis dioses paganos, mis costumbres moabitas, porque no entendí nada de lo tuyo. Y Noemí dijo, y Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí estaba asumiendo de que Ruth iba a hacer lo mismo. Ella no estaba convenciendo a Ruth de que se fuera a Belén. Nunca la
convenció. Ruth fue convencida por ella misma. Y esto nos habla un poco de nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. Hermano, cuando predicamos la palabra de Dios van a haber Orfas y van a haber Ruth. ¿Cuáles son las Orfas? Las que niegan la palabra de Dios, las que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Uno les habla, como Noemí, 10 años explicándole el Dios verdadero, y Orfa no entendió nada. Más, vamos a encontrarnos con personas con el carácter de Ruth que entendieron el Dios verdadero. Y cuando una persona entiende el Dios verdadero, no hay nada que la mueva hacia atrás. Nada. Y cuando eso sucede, hermanos, créanme que no le va a preocupar si la salvación se pierde o no se pierde. Porque usted no quiere volver atrás después de ver la luz, sentir el Espíritu Santo en su vida. Y usted no quiere ni siquiera pensar en volver atrás. Como Ruth, eso es un ejemplo de una conversión al 100%, sin duda. Y lo vamos a ver en el otro versículo que sigue también. Orfa confirma sus dudas y le hace honor a su nombre. Porfiada, testaruda. No entendió nada, siguió su camino, no entendió el cambio que tenía que hacer en su vida, no le entendió absolutamente nada del Dios verdadero. Ruth se va con su suegra sabiendo del cambio que debe hacer, claro, por eso es que se va. Y acá viene lo bueno. Ruth les respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y viene la parte célebre, la frase célebre, que dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth hizo un cambio radical en su vida. Dejó todos sus dioses paganos, sus costumbres paganas, su pueblo, su familia, y se fue hacia el Dios verdadero. Ese es el cambio que nosotros tenemos que manifestar en nuestras vidas, mis hermanos. El cristiano no puede estar titubeando a cada rato. El cristiano no puede estar que mañana escucha un mensaje: ay, ¿será que no soy salvo? Y va y escucha otro por allá: ay, ¿será que no sé qué? ¿Y será que realmente acepté a Cristo como mi Salvador? ¿O será que no funciona así, hermano? Porque la convicción no está dada por hombre, la convicción está dada por el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador de corazón, de boca para testificar y de corazón para recibir la redención del Señor Jesucristo. Y cuando recibimos esa redención, podemos ser el más malo del planeta, pero Dios hace un cambio radical en su vida. Entonces, seamos como Ruth. Hagamos los cambios que tenemos que hacer radicales en nuestra vida. Sabemos qué conviene, sabemos qué no conviene. No estemos titubeando como Orfa. Orfa estuvo titubeando ahí buen rato mientras se despedían. ¿Y será? ¿No será? ¿Me voy? ¿No me voy? Estuvo así Orfa, buen rato. Y generalmente cuando uno empieza a titubear, se termina yendo para el mal. Cuando uno duda de lo que creyó, termina echando para atrás. Y los hijos de Dios no echamos para atrás. Los hijos de Dios echamos hacia adelante. Cada día madurando en la fe del Señor. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la enseñanza aquí? No te dejes agobiar por las dudas. ¿Tienes dudas? Ve a la palabra. ¿Tienes dudas? Ve a la oración. ¿Tienes dudas? Humíllate ante Dios. Más nada.
No estemos titubeando ni en duda. Hagamos las cosas con fervor y temblor. Ruth abraza la fe en un Dios verdadero. Recordemos que este libro del Antiguo Testamento nos enseña la redención. Estamos hablando de la redención, el Mesías. Por eso, Orfa y Ruth son un ejemplo de una persona que no acepta la redención, el regalo precioso del Señor Jesucristo. Y Ruth acepta la redención, el cambio radical de su vida, el cambio de Dios hacia un Dios verdadero. Si Ruth regresa con Orfa, entiende que sería la muerte para ella. Por eso ella dice, no permitas que yo regrese, no me obligues a que yo regrese, llévame contigo, tu Dios será mi Dios. Porque ella ya entendió en ese punto de que está viviendo, donde vive es la muerte, es un pueblo alejado de Dios. Por eso le decía recién hace 3 minutos atrás, cuando estamos convencidos de lo que hemos creído, no podemos mirar hacia atrás. No podemos ni siquiera pensar en que yo voy al mundo de nuevo. Eso no me cabe en mi cabeza. ¿Cómo yo voy a ir al mundo de nuevo a hacer lo que hacía antes? Eso ni siquiera está en mi anhelo ni en mi pensamiento, como el de Ruth. Si estamos con un pie aquí y otro pie acá, con Dios y en el mundo, tal vez hoy es el momento de que hagamos el cambio correcto. Pero no podemos estar así, eso no está bien. Tenemos que tener los 2 pies en un solo lado. Noemí estuvo compartiendo su fe por 10 años con ella. Por eso es que sus nueras estaban claritas y conocieron a Jehová, el Dios verdadero, a través de ella y de sus hijos. Porque ellos no habían dejado sus costumbres, pero estaban viviendo en el mundo de Moab. El 17 y 18, donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Para qué? Esa mujer no había duda de lo que quería hacer, duda de lo que había convencido, hermano. Ya Noemí dijo, no más. Definitivamente tú has entendido y tú quieres venir conmigo. Noemí entendió el compromiso de Ruth. Por eso se la llevó, entendió el compromiso. Porque al final del camino, si Ruth hubiera dicho, no, quédate, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, gloria a Dios que Noemí también entendió lo que estaba sucediendo con Ruth. 19 y 20. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Estaba todavía brava la mujer, molesta. Perdón. Belén aparece 2 veces otra vez. Sigue enfatizándose esa hermosa ciudad donde nació su bisnieto de Ruth, el rey David, y donde posteriormente naciera el Mesías. La importancia de mencionar una ciudad en la Biblia tiene un significado, y este era el significado. Ahí iba a venir en esa ciudad el Mesías. Dice, me fui llena, confirma lo mencionado en el verso 2. Yo se lo dije el domingo pasado, que Elimelec era rico, pero más adelante íbamos a ver por qué. Y aquí está el por qué. Me fui llena, confirma lo mencionado en el verso 2, que Elimelec era rico. Ahora no tenía nada. ¿Por qué? Porque su marido no estaba,
sus hijos no estaban, sus nietos no estaban, no había ni un peso de herencia por ningún lado. Ella estaba desamparada. Prácticamente estaba arrimada a sus nueras. Por eso le había dicho que la misericordia que había tenido con ella en los versículos anteriores. Las nueras habían tenido misericordia con Noemí. Y el verso 22 inicia la siega de la cebada. Termina ahí el versículo 22. Esto nos revela el propósito de Dios al regresarlas a Belén en este tiempo específico. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Hermano, hay un mensaje poderoso en esta frase. Inicia la siega de la cebada. Van a ver todo lo que abarca esa frase. Los propósitos de Dios no son a la ligera. Los propósitos de Dios están pensados y bien diseñados. Pero depende de nosotros que podamos subirnos en los propósitos del Señor. A veces le queremos echar la culpa a Dios de lo que nos pasa en nuestra vida y no es la culpa de Dios. Entendamos eso, no es la culpa de Dios. Es la culpa nuestra que queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestro pensar. Por eso es importante siempre estar en comunión con nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe cada día cómo debemos hacer conforme su voluntad. Y voy a cerrar con una pregunta que tenemos que hacernos hoy y todos los días, creo, y a cada rato. ¿Estamos donde quiere que estemos? ¿Donde Dios quiere que estemos? Cada uno se sabe la respuesta. Pero debemos preguntarnos, ¿estoy donde Dios quiere que esté? ¿O tengo que hacer cambios de dirección? Analícela en su casa ahí, cuando vaya a orar. Cuando vaya a leer la palabra, analice esa pregunta. Y si tiene dudas, ora al Señor para que Él le guíe. Si queremos la providencia de Dios en nuestra vida, debemos abrazar la fe, haciendo la voluntad del Padre Celestial. E inicia orando a Dios, pidiendo que nos guíe, y Él nos mostrará el camino correcto. Así de simple, no hay otra fórmula. No es complicado, lo que pasa es que nosotros no queremos sacar tiempo para orar. No es complicado, pero nos cuesta tiempo para leer la Biblia. Ese es el problema, nuestra humanidad, mis hermanos, es nuestro problema. No se olviden que nosotros todavía somos de carne y hueso y luchamos con nuestra humanidad. La humanidad nuestra, inacta al nacer, nos lleva a apartarnos de Dios, a buscar las cosas de Dios. Más nosotros, como somos nuevos en nuestro espíritu, tenemos que siempre estar buscando las cosas de Dios. Y en la manera que nosotros busquemos las cosas de Dios, las cosas de la carne se van apagando, disminuyendo. Eso es todo. ¿Y cómo logramos esa perfección espiritual? Orando, escudriñando, sirviendo al Señor, buscando de Él, que nuestro pensamiento sea el pensamiento de Dios, que nuestra mente sea la mente del reino. No hay de otra. Si no, la humanidad no va a seguir ganando. No vamos a dejar de ser hijos de Dios, pero no vamos a desarrollarnos. Tal vez el Señor quiera darnos un montón de coronas cuando estemos en el reino celestial, pero nosotros de tercos simplemente nos conformamos con ir al cielo, pues, y ya. Y nos quedamos 20 años sentados aquí los domingos. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo lo sirvamos a Él día a día. Día a día le sirvamos en la manera que Él dispuso y propuso que nosotros le sirvamos.
Un poco dura la palabra de hoy, sí, pero es necesario para que reaccionemos. Yo siempre pienso en los ejemplos del Hijo y el Padre. A veces me ha tocado que le doy instrucción a mis hijos una vez y no me hacen caso, dos veces y no me hacen caso. Pocas veces llego la tercera vez, porque la tercera vez me pongo bravo y ya me tengo que mostrar de otra manera, ya no amablemente. Y entonces cuando ahí parece que reaccionan a hacer lo que les mandé a hacer. Así nos comportamos nosotros también. El Señor a veces te empuja para aquí y te dice, hey, ve por acá. Pero yo quiero ir por aquí. Y el Señor me vuelve a empujar otra vez, por acá. Y yo quiero ir por acá. Y de repente ya cuando el Señor ve, pero este hijo mío es terco. Y tiene que mandarme no sé, una buena piedra para que me tropiece y ruede y me vaya por allá y me dé cuenta, no, este camino está malo, voy por aquí. Entonces, sí, ya entendí, ya entendí. Pero siempre tenemos que entender por las malas. Siempre hay que entender por las malas. No considero eso. Se lo dije una vez. Ser inteligente es aprender de los errores. Pero es sabio, es más sabio o es sabio aprender de los errores ajenos. Entonces, aprendamos de aquí de la palabra, aprendamos de Noemí. Aprendamos de Noemí, una mujer de Dios, una mujer que nos ha dejado un mensaje, por eso está aquí en el libro, en los cánones de la Biblia. Un libro hermoso que habla del Mesías también. Pero tuvo que pasar un proceso doloroso para que ella pudiera entender cuál era la voluntad de Dios. Entonces, el proceso doloroso va a depender de nosotros si aprendemos a la primera, aprendemos a la segunda o aprendemos a la décima. Así de sencillo. A mí me gusta aprender a la primera, aunque también he aprendido a la tercera y a la cuarta. Pero trato ahora, ya un poquito más mayor, trato de aprender a la primera porque he aprendido que es menos doloroso el proceso. Porque cuando, mi hermano, tengamos pruebas, esa prueba va a ser superada sí o sí cuando aprendas de ella. Si esa prueba no la superas, créeme que esa prueba no se va a ir de tu vida, te lo aseguro. Esa prueba se va a ir de tu vida cuando aprendas la lección de esa prueba que Dios permitió. Y necesitas aprender de ella. Nunca mires una prueba como un castigo, porque no es así. Mírala como una enseñanza. ¿Qué debo aprender yo en esta prueba? ¿Qué debo aprender? ¿Para qué es esta prueba? A ver, voy a buscar. Y voy a arrodillarme, voy a orar, voy a buscar de Dios para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, me vaya guiando y me muestre el camino. Amén. Vamos a orar, incline su rostro donde esté. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Intimide con Dios en este momento, intimide con Dios. Cada uno sabe su diagnóstico, cada uno sabe su vida. Acá no estamos para juzgar a nadie. El Señor nos perdonó, nos salvó, pero debemos hacer ajustes en nuestra vida, en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Y solo el Señor puede hacerlo, solamente Él. Señor, cambia nuestros corazones y cambia, Señor, aquellas cosas que tenemos que girar, hacer los cambios y detenernos, Señor. Quita aquello que nos sirva. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. Moldéanos conforme a tu voluntad, Padre, para que podamos servirte como tus propósitos lo han propuesto, Señor. Guíanos, Señor, muéstranos, Señor, aquellas cosas que hacemos mal. Muéstranos, Señor.
Tú eres real en nuestras vidas, tú existes, tú no eres un amuleto, tú no eres un holograma. Tu existencia es real y existe en nuestras vidas. Necesitamos que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor Padre, que tú te glorifiques a través de nuestro andar, que podamos alejarnos de aquellas cosas paganas del mundo que nos atraen, que podamos ser siervos diligentes, buscando siempre tu verdad, Padre. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos. Que nuestra mente sea la mente de Cristo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras negligencias. Perdona aquellos pecados que aún sin saberlo estamos haciéndolo, Señor, por nuestra propia naturaleza. Toca nuestras vidas con tu Espíritu, Señor. Queremos ser mejores cada día. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ser servidores tuyos, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestros corazones y en nuestro andar también. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que nos darás, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.